conceptos en este tiempo que tenemos acá, ¿sí? Acá quería empezar hablando un poco de mí, para que me conozcan. Creo que por mi acento ya miraron que soy un poco distinto, ¿no? Soy un brasileño y estudié, yo nací en São Paulo, en Brasil, y yo empecé a estudiar español con un profesor chileno. Siempre comento eso. Algunos me dicen que no empecé tan bien, que tal vez yo empecé con un español un poco distinto, como algunos hablan, ¿sí? Después yo fui a vivir a Buenos Aires. Viví por 2 años en Buenos Aires y ahí me dicen que mi castellano se peoró, porque en verdad empecé a hablar más el show, el proyecto, el ayuda, el olvídate. Entonces cambió un poco más aún mi acento, quedé más con el voz y eso hice con grandes cambios en mi acento. Después fui a vivir en Lima y ahí estuve por un año viviendo en Lima. Acá están mirando la foto por detrás de mí del malecón de Miraflores. Yo vivía cerca del malecón y ahí sí creo que mejoré un poco mi español, pero algunos amigos me dicen que yo hablo muy rápido, todos los idiomas, no solamente el español, pero también el portugués y el inglés. Pero un amigo me dice que yo hablo un momento mucho mejor cuando estoy en verdad hablando un poco más despacio. Esto pasa cuando estoy borracho, cuando estoy ebrio. Entonces voy a intentar hablar un poco más lento acá, así ustedes tal vez puedan entender mejor lo que estoy hablando. Si yo hablar muy rápido, me avisen acá en el chat y así vamos a alinear la velocidad con el entendimiento de ustedes, ¿sí? Un poco más acá quería comentar un poco más de mi experiencia, ¿no? Yo estuve un tiempo estudiando en Vancouver, en Canadá, por una oportunidad, y también en Francia, en Canadá, en un proyecto híbrido. Era un proyecto que tenía desde la solución tradicional, predictiva, como estamos acostumbrados, pero también con la solución de la agilidad, del Scrum, y eso me parece que es bueno para comentar con ustedes como uma percepção um pouco distinta. Foi um projeto que tinha equipos em 3 continentes, además de França, que dava mi jefe toda a estrutura funcional del equipo. Teníamos equipos de desenvolvimento em África do Sul, equipos de técnicos em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e clientes acá em Brasil, em São Paulo, e também em Chile, em Santiago. Então, isso foi uma grande oportunidade, uma grande experiência para participar com vocês. E acá, avançando um pouco mais, tenho un poco de los países acá y las provincias por donde pasé por curiosidad, ¿sí? Avanzando un poco más, amigos, quería empezar ya con un tema muy natural que se habla mucho y traer un poco de la situación real y actual, es hablar del entorno buca. No sé cuál de ustedes ya escucharon, pero se habla mucho de este concepto que es encontrar formas de entender un poco más el ambiente, ¿no? Tenemos una visión de que cada vez el ambiente es más volátil, tenemos más volatilidad, más incertidumbre en el día a día, ¿no? Más distinción o dificultad de poder hacer previsiones para el futuro. Cada vez el mundo está más complejo, está más fuerte, y la ambigüedad también es un tema muy fuerte también, miramos por los últimos. Eso todo estaba muy claro antes de la pandemia, pero después comenzaron a empezar otras situaciones, por ejemplo, la hiperconexión, y que la pandemia dejó eso mucho más claro de lo que estaba antes, ¿sí? Entonces, con eso vamos conectando acá con el entorno que tenemos hoy. Recuerdo, como Lisette ya comentó a poco a ustedes, nosotros vamos a hacer después la sesión de preguntas, entonces, por favor, pueden comentar las preguntas en el chat, así vamos avanzando por la presentación y después ustedes pueden poner las dudas y al final contestamos las dudas de ustedes, ¿sí? Entonces, ese fue el mundo buca por mucho tiempo, la más impactante para nosotros, pero con la pandemia se cambió un poco más. Y hoy se dice que hay un otro entorno, que es un entorno bunny. No sé si ya escucharon, es de este autor Jamás Casio, y él comenta de que el mundo ahora está mucho más delicado, mucho más frágil, y esto en inglés es el V de Britney. Entonces imagina que realmente pensamos que después de la pandemia, las expectativas que teníamos, que el mundo estaba muy bien preparado, que los grandes países, los países desarrollados, tenían una estructura que iba a soportar todos los avances, miramos que no, y la pandemia afectó a todos los países, todos con dificultad para el avance de la economía y de la salud en general, ¿sí? Además de eso, tenemos una visión que el mundo está mucho más ansioso, o sea, mucho más temeroso. Tenemos más dudas por el futuro. Antes teníamos más confianza que todo iba a quedar bien, que solamente hacer algunas cosas y todo iba a quedar tranquilo, pero ahora tenemos mucho más dudas sobre el futuro. Y eso se conecta con un otro punto que es el próximo, que es N, que es el no lineal.
o no lineal, como se habla en español, que es la situación actual. No tenemos más una situación tan natural de causa y efecto, como antes era más fácil trabajar. Entonces, yo voy a producir más, con eso consigo tener una expectativa. Hoy, por la competencia, por todas las situaciones, una pandemia, por ejemplo, que cambia todos los planos, eso afecta mucho más el día de las empresas, de las organizaciones, de las personas y el fin del día de los gobiernos también de los países. Y el último que comento acá es este de IDE incomprensible, o sea, creo que cada vez más está más difícil entender cómo las cosas funcionan, ¿no? La pandemia hizo con que, por ejemplo, algunos negocios quedasen muy bien, por ejemplo, negocios de tecnología, de comida, por ejemplo, y otros como de diversión, de entretenimiento, se quedó muy malo por esas situaciones y algunos consiguieron se reinventar y encontrar alternativas, ¿no? Por ejemplo, cambiar un modelo que antes básicamente era 100% presencial para un modelo de home office o un modelo virtual, y eso también afectó mucho los proyectos, ¿no? Creo que cuando empezó la pandemia, todos de alguna forma tuvieron un gran impacto en el día de ustedes. Entonces, para dejar un poco como un paño de fundo, puedo decir, para que piensen sobre los entornos, los cambios actuales, ¿no? Hay un concepto también muy interesante que se dice que hay el cisne blanco, que son cosas que se pueden mirar y hacer una causa y efecto. Hay el concepto del cisne negro, que se queda normalmente cuando tiene alguna situación un poco más atípica, una situación, por ejemplo, como las torres gemelas de Estados Unidos, cuando tuvieron la queda, alguna invasión, por ejemplo, que son cosas assim, fuera del común. Y ahí se creó el otro concepto, que es el cisne verde, que es lo que pasó en la pandemia, que sí es algo de proporciones mundiales y no esperadas, no planeadas, realmente genera un gran impacto en el mundo. Avanzando um pouco mais, depois vão me comentando acá no chat se estão acompanhando, se estou falando muito rápido, por favor me ajudem, caso necessitem de algo. E ponham as dúvidas também no chat, por favor. Então, sacando este pano de fundo, ou seja, este entorno que temos hoje, queria começar com alguns conceitos. Por exemplo, o conceito de la inovação. Muchos piensan que innovación es creación, es crear algo distinto, pero en verdad la innovación está muy conectada con el modelo de negocio, es una nueva acción en una organización, en un modelo realmente de un producto o servicio. Y otro tema que me encanta también hablar es el valor. Se habla hoy mucho del valor, pero ¿qué es el valor, no? Y la mejor forma de explicar el valor para mí es el teléfono de ustedes. Miren que en el teléfono de ustedes probablemente hay muchos aplicativos, ¿no? ¿Y por qué hay tantos aplicativos? Ustedes usan todos los aplicativos, tal vez deban usar 10%, ¿no? Entonces dejo para ustedes reflexionar por qué dejaron de usar algunos. Algunos tal vez ya estaban en el equipo de ustedes, pero otros ustedes empezaron a usar, bajaron y después pararon de usar. Entonces, ¿qué cambió? Tal vez otro aplicativo ofreció el mismo valor a ustedes o tal vez encontraron otra necesidad, no necesitaban más de eso, por eso que pararon de usar. Piensen al respecto y conecten con el teléfono de ustedes. Y eso, al fin del día, es el valor, el grado de utilidad de algo. Básicamente, porque nos interesamos, ponemos atención al algo. Más o menos define el concepto del valor. Entonces, con base en eso, avanzamos un poco más y ahí quería empezar a poner algunas variables acá, que es, ejemplo, la transformación digital. Hoy en día ya se habla que no es más digital, es una transformación de ágil, como alguns dizem, ou mesmo cultural. ¿Verdad? Los cambios hoy afectan tanto a nosotros que es mucho más que solamente un cambio puntual de la tecnología. Pensemos acá em alguns exemplos acá e queria trazer coisas mais práticas, né, mais do que acá na diapositiva. Falar, por exemplo, da parte da governança e liderazgo, ou seja, como fazer transformação digital de forma prática. Tem um exemplo muito interessante de uma empresa dos Estados Unidos, era uma empresa de retail, como Falabella, né, como Ripley, como outras grandes aí de Peru também. Y ellos tenían una base de clientes, hacían muchas análisis del comportamiento del cliente y consiguieron identificar una base de 5.000 clientes y analizar esos 5.000 clientes y pensar cómo nosotros podemos aprovechar esos 5.000 clientes que tienen interés en comprar una tele. Hicieron los análisis de comportamiento e identificaram essa oportunidade. Pensaram, eu posso simplesmente enviar um e-mail, não? Um correio eletrônico para eles com uma oferta, como uma campanha. Pero pensaram, por que não falamos com as assembladoras de teles para negociar talvez um tamanho de tele distinto, com X polegadas distinto? Foram negociar e conseguiram encontrar uma que oferecia 53,7 polegadas, uma tele muito distinta,
Y ellos quedaron contentos y dijeron, sí, pero antes de vender, ¿por qué no hablamos con los bancos para que ellos puedan ofrecer condiciones mejores de pago? Foram, pelearam com os bancos, encontrou um banco que ofereceu uma oportunidade incrível. Oferecia tarjeta de crédito sem custo e mais permitia que pueda pagar em 12 cuotas sem interesse. Ou seja, uma boa forma de impactar isso. E agora eu queria perguntar a vocês, amigos, de las 5.000 teles, quantas vocês creem em porcentagem creem que foi vendido? Ou seja, de las 5.000, quantos vocês creem? 20, 30, não sei, quantos por cento vocês creem que foram vendidas? Pongan acá no chat, por favor, um porcentagem que vocês creem que foi de las 100%, de las 5.000, quantos vocês creem que foram vendidas? Podem me colaborar acá no chat? Bueno, qualquer número, não te preocupem. Alguém me disse acá 30%, que é o Marco. Giovanna, 50%, sim, um pouco mais. Em verdade, foi mais que 50%, Giovanna. Um pouquinho a um mais. Quanto mais vocês creem que pode ter? Alguém com mais alguma sugerência? 65 me disse acá Áurea. Fernando, 70. 76 com Miguel. Mais que 76, Miguel. Quanto creem? Alguma uma posição maior? Mais ampla que 76%? Mis amigos, tengo que les decir que ellos vendieron 100% de las teles, porque los clientes, acá Giovanna me confirma con los 100%, algunos clientes no quisieron en verdad, pero otros pidieron 2 teles, entonces se vendieron 100% de las teles. Entonces, al fin del día, nos parece muy bien, ¿no? Gran acción de marketing, consiguieron vender 100%, están contentos. Ahora piensen en el cliente. El cliente que comprou esta tele, imagina ele, obviamente antes da pandemia, né, por situações mais normais, invitando os amigos à sala para mirar a tele. Ele comentando, amigos, mirem esta tele. Eu consegui por uma promoção porque sou um cliente muito importante para esta empresa, para este retail, e eles ofereceram isso a solamente 5.000 clientes. Eu fui um deles e tenho esta tele que é distinta porque a quantidade é específica para nós. Miraron el impacto que genera en la marca. Es una promoción muy interesante, ¿no? Entonces, eso es transformación digital. Es usar una información, aplicar y generar un valor financiero, un gano financiero, pero más que eso, también un gano de la marca, un gano de la solución. Es cuando decimos, wow, encantamos con eso y comentamos con alguien. ¿Cuántas veces ustedes ya comentaron tal vez de un aplicativo a un amigo? Mira, yo bajé un aplicativo acá muy interesante, mire que como foi bueno para mim. São exemplos de formas de que nós nos potencializamos com alguma coisa. A experiência de cliente, para mim, creio que é muito interessante, todos acá estão muito acostumados, não? Como temos este impacto no dia a dia. Poderia comentar acá vários exemplos, depois, se querem, quando chegar às dúvidas, eu posso oferecer mais. E queria falar do último ponto acá da diapositiva, que é a alfabetização digital. O melhor exemplo que tenho de alfabetização digital é minha mamá. É uma pessoa muito sencilla, não estudou muito, não tinha muito acesso à tecnologia ou à educação, e ele tinha dificuldade, por exemplo, para gravar as películas em videocassete. Não sei se vocês já se recordam disso, os mais jovens seguramente nunca miraram isso, mas antes se gravava as películas direto da tela, nos canais abertos. Ele tinha dificuldade para isso, não sabia muito bem como fazer, ele tinha sempre muita dificuldade. Eu viajava muito, né, como les comentei, um tempo em Argentina, um tempo também em Peru, e tinha que falar com minha mamá, e para não fazer uma chamada por telefone, porque o custo era muito alto, eu pensei, vou comprar um smartphone para ela, um iPhone, dejo com ela, e pelo menos pode fazer uma chamada por Skype, tudo configurado, ele só tem que apertar o verde para aceitar a chamada e consigo falar com ela. Eu comprei com esta expectativa. Amigos, não sabem o que hice. Cambié a vida de minha mamá. Minha mamá começou a trabalhar com grupos de WhatsApp, a comunicar-se com os amigos, pedir informações, né, receitas de comida, grupos de orações. Começou a cambiar realmente a vida. Começou a entrar em Facebook, fazia comentários sobre meus posts em Facebook. Ou seja, eu realmente fiz uma inclusão digital e isso é o conceito da alfabetização digital. Estamos seguindo bem, amigos? Eu vou avançar um pouco mais aqui nos temas. Oferecer um pouco deste pano de fundo. Acá hablamos um pouco de tecnologia, não vou falar muito porque creio que de alguma forma já estão um pouco mais conectados com eles. Algumas muito interessantes, internet das coisas, são os sensores que permitem que tudo esteja em internet, não?
También tenemos la inteligencia artificial y todo este concepto de machine learning, de que la inteligencia quede en el equipo. Toda la parte de blockchain, la cadena de blocos también, no solamente para las criptomonedas, creo que ya escucharon sobre eso, pero también es una tecnología que permite que una información no pueda ser cambiada, o sea, es antifraude, se puede garantizar que una vez grabada la información, por la forma como es la tecnología, no se puede alterar y por eso que hoy se usa mucho para el concepto de criptomoneda. Entonces, son varios ejemplos acá de tecnologías que pueden apoyar a nosotros, ¿sí? Conforme vamos avanzando con eso, también tenemos un otro concepto que quería comentar con ustedes, que es la industria 4.0. Pero hoy también se habla del gobierno 4.0, ¿no? Cada vez más todo tiene que ser más eficiente, ¿no? Los procesos, los negocios, ¿no? Las interacciones con los clientes y más que eso también los productos, al fin del día, los servicios tienen que tener algo muy diferenciado. Es la situación que hoy vivimos en el mundo, ¿sí? Con base en eso, quería empezar a hablar con ustedes sobre otros puntos también y invitar a ustedes a participar conmigo acá de un proceso de sacar un poco de esta visión, pero quería escuchar de ustedes. En verdad, lo que vamos a hacer es como, no sé si conocen una herramienta acá que es Paul Aware, es muy similar a la herramienta llamada también como perdón, que acá tenemos una herramienta llamada Mentimeter, no sé cuál ustedes ya trabajaron con eso. Y si acá me dicen desgraciadamente no todos los usuarios aprenden rápido. Es un buen punto, Jorge. Me gusta lo que comentas acá, porque realmente la tecnología a veces es más rápida y los niños van muy rápido, pero los otros no. Y nosotros acá adultos muchas veces también, así como los ancianos, ¿sí? Yo voy a poner entonces un link acá en el chat. Ustedes pueden entrar por este link directamente y quiero que ustedes entren y contesten esta pregunta que pongo acá en la pantalla. También se puede entrar directamente por pool.eb.com y poner después esta clave que pongo acá en la pantalla para ustedes, Henrique Mario 131, o clicar en el chat directamente en el link, va a abrir una pantalla y en la pantalla ya pueden poner el nombre de ustedes solo para hacer la identificación básica y ya contestar la pregunta que pongo acá y pido para que ustedes hagan eso ahora para escuchar un poco de ustedes y así vamos a conectar acá con las percepciones de ustedes, ¿sí? Entonces, acá decimos, ¿cuál tema crees que más dificultará la transformación para este segmento o rublo, ¿no? O sea, ¿cuál que creen que hoy más dificulta este proceso? O sea, pensando en las empresas de ustedes, las organizaciones donde trabajan, se pueden contestar acá. Yo voy a entrar también, así garantizo que todo funciona bien. Acá ya tenemos algunas respuestas, miren amigos. Tenemos dificultades para cambios culturales y ajustes en la mentalidad. Falta de inversiones también suficientes es un punto muy importante, ¿no? ¿Qué más creen? Acá tenemos muy fuerte la cuestión de las dificultades para los cambios culturales, ¿no? Creo que esta charla de alguna forma tal vez pueda apoyar a ustedes. Después vamos a hablar un poco más, pero vamos a hacer también un curso acá de agilidad, de Scrum, y ustedes van a mirar que esto se conecta mucho con lo que estamos hablando acá de cambio de mentalidad. Ustedes van a mirar que cada vez más las empresas van a tener que cambiar no solamente los procesos, y eso ustedes van a mirar que el Scrum no habla solo del proceso, en verdad habla de la mentalidad, empodera mucho más a los empleados, pone la responsabilidad de la entrega en la punta, hace con que salgamos un poco del concepto del comando-control y cambiamos para un modelo de management 2.0, o mismo el 3.0. Después ustedes van a hablar un poco más sobre eso y pueden preguntarme. Pero miren cómo es importante este concepto del cambio cultural, ¿no? Creo que más que la tecnología, acá queda claro que es el cambio cultural lo más importante en la transformación digital, ¿sí? Yo voy a avanzar un poco más acá en las preguntas. La próxima pregunta que quiero hacer a ustedes es, considerando las tecnologías que podemos tener de uso, dentro de essas que estão acá, eu hice uma simulação para um ambiente de indústria, né, de logística, pero imaginem acá qual tecnologia vocês creem que mais generar impacto em el negócio, nesse exemplo que é de um negócio, pero imaginem também o negócio de vocês, pensem a respeito, qual dessas tecnologias vocês creem que mais afetará o negócio de vocês em los próximos meses, já não posso mais dizer anos, porque está todo muito rápido, não? Acá me dicen análisis de datos já algumas pessoas, miramos se alguém comenta. Guardo por las contestaciones, pero acá ya tenemos, alguien me dice con sensores con bajo costo también, análisis de datos también muy fuerte.
alguien me dice robótica también, ¿no? Dicen que esa parte de automatización de almacenes también muy interesante. Seguimos con sensores con bajo costo también. ¿Qué más, mis amigos? La idea es escuchar un poco también por estas tecnologías y ir imaginando ya el impacto en el día a día de ustedes con base en esas tecnologías. Claro que muy fuerte quedó aún análisis de datos, Big Data y inteligencia artificial, como se llama. ¿Sí? Muy fuerte me va a ver sensores también. Me gusta mucho esto porque para hacer una buena inteligencia artificial necesita de datos. Y los sensores se conectan a través de los datos, o sea, es importante tener sensores. Es como imaginar nuestro cuerpo humano, ¿no? Nuestro organismo necesita de sensores, de información, si estás frío, si estás caliente, si hay un olor, ¿no? Un gusto, un tacto, o sea, son varias informaciones que recibimos a todo tiempo para tomar decisiones, ¿no? Entonces, eso es un buen punto, pero muy fuerte acá, análisis de datos. Y la última pregunta para cerrar acá, me encantaría que ustedes comentaran con una palabra que creen que mejor representa la agilidad en los negocios. O sea, trayendo acá una palabra, ustedes pueden poner más de una respuesta. Si quieren poner más de una palabra, pongan las palabras juntas, pongan con un carácter por bajo o cualquier cosa junta mismo, que así queda como una palabra única acá en el mapa de palabras que vamos a crear juntos. Y la idea es sacar un poco de esta percepción. Ustedes pueden contestar más de una vez caso quieran. Y quería saber, dentro de ustedes, o sea, del día al día, ¿qué creen que más está relacionado con el día al día de la agilidad en los negocios? Sé que tal vez no conozcan mucho de la agilidad, pero quiero preguntar justo ahora, antes de hablar más sobre el tema, así captamos un poco más la esencia de la percepción de ustedes, ¿sí? Alguien ya me comenta acá como innovación. ¿Qué más que creen, amigo? Acá me dicen eficacia también, buen punto. Acá já miro, é qualidade de produto, bueno. Tecnologia também se comenta. Interconexión também é um ponto muito importante. Reinvención conecta muito com isso. Tiempo, costo também. El cambio también, creo que lo que más aprendemos desde la pandemia es que el cambio es algo mucho más fuerte en el día a día de nosotros, ¿no? Eso afecta, creo que va a continuar afectando mucho los equipos también, ¿no? La falta de previsibilidad también, creo que es una cosa que nos demanda mucho y la agilidad en los negocios va a ser muy necesaria. Hoy no sabemos cómo va a ser, cuándo va a tener la vacuna para todos, cuándo que va a cambiar, cuándo va a poder viajar. O sea, creo que esta indefinición presiona mucho por eso tener alguna respuesta. Acá Marco me comenta en el chat también, yo escribo acá para ti, Marco, así te queda también con la respuesta en el mapa de palabras, acabo de escribir también adaptación. Y miren, acá tengo rapidez también, es un punto muy importante. Vamos a trabajar un poco sobre ese concepto de la rapidez. Me habla acá de respuesta, en el tiempo de respuesta seguramente es un punto muy importante, ¿no? Y esa adaptación. Y el fin del día creo que es un tema que naturalmente queda muy fuerte, además de la adaptación, es la innovación, ¿no? Creo que cada vez más nos presiona a encontrar nuevas formas, ¿no? De hacer, por ejemplo, si antes hacíamos presencial, agora hacer de forma remota y virtual, ¿no? Acá Julio me explica enfoque global, ¿no? Yo voy a compartir acá en el grupo, en el mapa de palabras también, lo que acaban de comentar, el enfoque global. Y naturalmente vamos a conectar un poco más todas esas visiones. Voy a hacer una corrección acá. Algo malo. Sí, ahora sí. Pero es interesante todas esas análisis y una mirada de cómo nosotros por ahora podemos mirar el impacto y la demanda, o sea, la necesidad del cambio creo que está presente y miramos por las palabras acá, ¿no? Eso todo de alguna forma genera el impacto a nosotros. Acá Giovanna nos comenta también trato a los clientes, ¿no? Poner acá el trato, poner solo con un símbolo acá para quedar junto a los clientes. Estoy solo escribiendo acá también. Acá tenemos también el mapeo de eso. Entonces, miren cómo eso genera impactos a nosotros y eso es el principal futuro que tenemos. Francisquito, tengo acá la mano levantada. ¿Quieres hacer un comentario, Francisco? ¿Te quieres prender el audio? Flexibilidad. Sí, flexibilidad. Creo que es algo muy natural, ¿no? Y eso cada vez más fuerte acá con nosotros, ¿no? Creo que es un buen punto, ¿no?
Eu só queria mais trazer um pouco acá, habla de competência, la interconexión, creo que es otro punto muy importante, ¿no? Y el más acá, el objetivo era generar un poco de percepciones de cómo nosotros tenemos que hacer el cambio. Y vamos ahora a pensar cómo hacer este cambio. La palabra acá más fuerte viene la adaptación, ¿no? Yo voy a salir un poquito acá, volver a la presentación. Muchas gracias, amigos. Quedó maravilloso el mapa de palabras. Gracias por la confianza acá y por la participación, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá de situación es esta necesidad de adaptación. Pero miren, cuando pensamos en adaptación, podemos pensar rápidamente que el punto principal de la adaptación es ser más rápido. Pero en verdad es curioso, la agilidad no está relacionada a ser más rápido. En verdad está relacionado a responder mejor a los cambios. Un buen ejemplo es, por ejemplo, un barco a vela siguiendo, por ejemplo, una competencia. Normalmente los barcos salen todos juntos, pero ellos empiezan a tener caminos distintos. Por ejemplo, alguno que genera una estrategia que es totalmente distinta de los otros. Cuando te miras la competencia, parece que se perdió, fue para afuera, así se está muy lejos de los otros, pero él cree que va a encontrar una corriente marítima mejor o los vientos tal vez más favorables, y a veces consigue. Es interesante porque cierra la competencia de forma muy bien, llegan muy rápidos y llegan a ganar la competencia. Entonces, pense a respecto de eso en esta visión. Cuando hablamos de la agilidad, me encanta hablar del Manifesto Ágil. Él empezó hace más de 20 años a incluir un evento este mes, que es el Agile 20Reflect.org, que es un festival con más de 600 eventos en todo el mundo. Solo en América Latina son más de 240. Entonces hay muchas opciones. Después, si quieren, es solo googlear. Yo pongo acá en el chat por curiosidad para ustedes. Pero lo más importante que quería comentar con ustedes acá es de que este concepto, este movimiento empezó muy fuertemente con una visión inicial de software, cuando empezaron con este concepto. Pero si sacas la palabra software y pones la palabra producto, van a mirar que hay mucha conexión, ¿no? Lo que ellos identificaron, las personas se preocupaban mucho con los proyectos, pero se olvidaban un poco del producto, de la entrega, lo que realmente se hacía. Y ellos entendieron que los dos son importantes. Hacer un proyecto de un año, maravilloso, lindo, todo controlado, con todo planeado, todo perfecto, y entregar algo que nadie va a usar, no hace sentido, ¿no? Es pérdida de tiempo, de esfuerzo. Entonces, eso, y el fin del día de dinero, ¿no? También. Entonces, ellos se juntaron, escribieron este artículo. Es muy interesante, el penúltimo hombre acá, que es Jeff Sutherland, escribió después un libro muy interesante llamado Scrum, cómo entregar el doble del trabajo con la mitad del tiempo. Además de la polémica del título, pero la idea que él trae es eso, de permitir que nosotros entreguemos más valor en menos tiempo y que tenemos más enfoque. Básicamente es el principal argumento de él. Tenemos también acá el cuarto, que es Alistair Cockburn, que fue el fundador del Heart of Agile, la iniciativa Heart of Agile con otros voluntarios. Yo, curiosamente, soy el responsable acá de la comunidad, uno de los responsables, en verdad, de la comunidad Heart of Agile de Perú. También participo en Brasil. Y así nosotros vamos a desarrollar un poco del concepto de la agilidad, de esta esencia que quería hablar un poco más con ustedes. Cuando avanzamos un poco más y empezamos a mirar la práctica, ¿qué es esta agilidad? Se exemplifica con esto, con un enfoque tradicional, como nosotros tenemos acá, de un año. Que podría ter, por ejemplo, si quiero escribir un libro, que es algo natural, cuando nosotros queremos escribir un libro, ¿qué hago? Por ejemplo, tengo 12 capítulos para escribir, yo empiezo a hacer todo el proceso acá tradicional, ¿no? Entonces voy a estudiar los requisitos, preparar cada capítulo, ¿no? Hacer el desarrollo del capítulo, después alguien va a hacer las pruebas de validación. Pero imaginen que estoy en este proceso, 12 meses después que el proyecto es de 12 meses, después de 8 o 9 meses, tengo un tema de que tengo que cambiar el último capítulo. El capítulo 12 tem que poner a la basura, porque la pandemia, por ejemplo, cambió todo el concepto del capítulo. Si yo hablo con el editor y sugiero eso, él va a quedar muy molesto conmigo, porque va a decir, hombre, no podemos más cambiar, no hay más tiempo para eso. Pero imaginen que si yo puedo tener una situación de que si estoy trabajando en el modelo de la agilidad, como ustedes pueden mirar acá, yo podría trabajar un capítulo por mes. Entonces, en esa situación, si llego al editor y comento que voy a poner el capítulo 12 a la basura, ele vai dizer que não há problema, que ele pode simplesmente fazer isso porque não começou a trabalhar, estamos trabalhando no capítulo 8 ou 9. Esse é um exemplo de como a agilidade facilita
o processo porque estamos trabalhando com entregas mais cortas e isso facilita o câmbio, por isso que decimos que respondemos melhor aos cambios. Um projeto ágil, por exemplo, tendo a pandemia, foi muito mais fácil. Cerramos a interação que estávamos trabalhando, que é esta interação acá como apresenta, porque ele está conectada com todas as etapas. Miren, eu hago todo e entrego algo final, um produto final, e com isso eu consigo já generar resultado. E se necessito cambiar, é só fazer uma nova revisão, um novo plano, e fazer um plano por interação, não todo o projeto, como estamos acostumados no modelo tradicional. Outro ponto muito interessante acá é esse ciclo que eles comentam acá, que é como integrar este ciclo com feedbacks. Então, imagina que eu entrego uma parte ao cliente, o cliente já empieza a usar, me oferece uma nova visão de lo que espera, uma nova visão do produto, eu reviso os elementos do produto e com isso consigo entregar um novo produto mínimo viável, um comercialmente viável, que o cliente já pode usar. Então, esse ciclo é muito interativo. Outro exemplo muito prático que tenho da agilidade é, imaginem que quero construir uma casa. Eu quero construir a casa em 6 meses, né? Procuro um construtor para comprar o terreno, e ele empieza a ser. Imagina depois de 5 meses eu vou a mirar a casa. Provavelmente ele não vai estar totalmente lista, né? Muita coisa vai estar pendente, e muito provavelmente vai ter um retraso. Em vez de me entregar em 6, vai me entregar em 7 meses, que é muito comum isso. Agora, imaginem se puedo cambiar e puedo negociar que em 2 meses ele me entrega a parte externa, que é a pileta, a piscina e a parte de banho, de parte de uma sala, alguma coisa que pueda ser afuera de la parte de la casa. Por el fin de semana ele não vai estar trabalhando, então se eu puedo usar, ele já pode chamar os amigos e começar a usar. Qual que é a outra ventaja? Además de ter a percepção que entregaram mais rápido a casa, eu também posso fazer ajustes. Por exemplo, identifico que há poucos banhos, ou seja, quando tenho muita gente na casa, tenho uma dificuldade porque há poucos banhos. Então, você pode cambiar o projeto da casa para incluir um banho mais extra para a área externa. Entende o que estou fazendo? Estou fazendo adaptações, porque como trabalho por interação, é somente fazer o câmbio da próxima interação, não necessito fazer todo, e isso se aplica à construção civil, a parte de software também. Há muitas áreas também que estão trabalhando com esses conceitos, e assim vamos avançando muito em el uso de la agilidad en el día a día. Quais são os principais conceitos que se aplica a isso, né? Os pilares de valores. Temos acá toda a parte de apertura, o foco, o compromisso das pessoas em entrega de resultado, o respeito e o coragem das pessoas em falar realmente, né? Evitamos os famosos cronogramas Sandia, não sei se já escutaram sobre isso, né? Que são os cronogramas que nós miramos, os projetos estão verdes por fora, todo está lindo, maravilhoso, pero rojos por dentro. Ou seja, é aquele projeto que as pessoas todos sabem que não vão entregar, se habla totalmente abertamente, pero a los jefes nadie tem coragem de dizer. Então, os jefes, né, os diretores, os donos da empresa, creem que vão ter a entrega na fecha, pero todos sabem que não vai entregar. Então, necessita ter o respeito, o coragem para falar, para ser ter abertura para isso. Isso é basado nos pilares, numa transparência, de inspeção e adaptação. Tudo isso para poner um pouco de pano de fundo do curso que vamos fazer del Scrum, depois vocês podem encontrar mais informações, mas eu creio que é muito interessante porque hablamos de la essência. É um curso muito de la prática, hablamos muito de gestão de produtos também, não somente do processo, e estou seguro que vocês vão poder aplicar muito desta essência e vão ver como podem cambiar o modelo de trabalho, o modelo de gestão dos equipos e de entrega de resultados a todos. Queria avançar acá em outros temas para ir complementando esta visão. Acá algumas combinações que se pode ter, vocês miram várias situações acá, e queria organizar um pouco melhor todo isso, ¿sí? Então, primeiro falando de design thinking, não sei se já escutaram, mas é uma forma de conectar-se melhor com o cliente. A proposta é que vocês consigam conhecer melhor o cliente, encontrar um problema, um ponto de dolor com este cliente, idear, pensar fora da caja em soluções, né, em caminhos que podem apoiar a ele, depois generar todo isso como um prototipo, conectar todo isso, consolidar em um prototipo, e por último, el testear, que é a parte final. Então, isso seria uma boa visão do design thinking. Uma variação de isso conectado com a realidade é o design sprint, não sei qual vocês já escutaram, mas é um conceito mais ou menos similar, onde eu trabalho por 5 dias para entregar. Hay variações, outras versões do design sprint, mas basicamente o conceito é o mesmo. Você tem que entender uma situação, né, divergir, pensar fora da caja, ou seja, encontrar soluções, tomar as decisões difíceis, depois prototipar e validar. E é muito curioso isso, que quando falamos de design sprint, havia uma empresa nos Estados Unidos que estava com muita dificuldade
estavam vendendo por semana com ingressos, tenían como $200. Estaban para cerrar las puertas porque no conseguían hacer tracción en la empresa. Hicieron este concepto de validar de design sprint con entrevistas personales con clientes, ¿no? Para tener más contacto y descubrir los problemas. Descubrieron que había muchos problemas en la plataforma. El cliente no conseguía seleccionar la fecha en el portal. Y eso era muy malo, por eso que no funcionaba, por eso no tenían muchos ingresos. Hicieron cambios, la semana siguiente vendieron $400, amigos. Hicieron el doble. En la otra semana vendieron también muy bien, hicieron $800. O sea, cada vez que hacían estas entrevistas, encontraban puntos de mejora, hacían esas mejoras. En la otra semana vendieron $1,600. Amigos, ¿sabe qué empresa que estoy hablando? Tal vez ustedes conozcan. El nombre es Airbnb, la gran empresa de oferta de departamentos, de casas por el mundo. Tal vez la más grande que ofrece departamentos y cuartos de hoteles sin tener un hotel en la estructura de ellos, ¿no? Entonces, para ustedes pensarem a respeito de como isso pode facilitar a vida de ustedes, a entrega de los serviços. Aqui eu queria rapidamente comentar sobre o Lean Startup, que é outro tema também muito importante, que te permite conectar com tudo isso e a agilidade de alguma forma viene en la fuente de la Lean, que viene desde los conceptos de Kaizen, el Six Sigma, todos esos conceptos de Toyota, de Toyota, toda esta visión de hacer mejora continua, entrega de valor, el Kaizen. En el concepto acá un poco de la visión, básicamente es crear una idea, formular una hipótesis, crear algo que se pueda evaluar, validar, y después enseguida hacer el pulimiento de esas entregas. Entonces, para poner un paño de fundo também sobre esses conceitos. E quando resumo tudo isso que comentei, vocês podem mirar que eu posso estar mais cerca do problema e não ter modelo de negócio muito claro. Então, seguimos por conceito mais de design thinking, como estás acá à esquerda e abaixo. Ou também podemos estar já mais estruturados, já temos a solução, o modelo de negócio validado e estamos mais cerca do mercado, da entrega, da produção. E nesse momento estamos mais relacionados com o Agile ou o Scrum, como vocês miram aqui na pantalla, no lado direito, por arriba. E temos o promédio, que é o Design Thinking, desculpa, o Lean Startup, que é o Design Sprint, que eles permite conectar com eles de outras formas também. Então, deu pouco para organizar pouco os pensamentos que hablamos. E tudo isso que falei, me gostaria consolidar agora no conceito do Business Agility, a agilidade em los negócios. Há instituto que está acá, vocês podem mirar o sítio deles, que é businessagility.institute, e eles têm uma visão de como se pode fazer isso, basicamente com este enfoque em el indivíduo, assim como também um enfoque em liderazgo e também em las operações, mais os processos. Como vocês podem mirar acá, a ideia é conectar pouco como as pessoas consigam organizar o trabalho de liderazgo. Os indivíduos também é ponto muito importante na responsabilidade, a propriedade, essa búsqueda da excelência é ponto muito importante no conceito, nessa mentalidade de crescimento, de querer ser melhor, que estás muito imbuído no conceito da agilidade. E também na parte de operações, acá temos a agilidade empresarial, né, os processos também, e toda a estrutura da empresa que seja mais fácil. E ponto muito interessante, que não sei se queda claro para vocês, acá no promédio, temos o cliente, ou seja, todo isso tem que estar centrado ao cliente, né, de entrega de valor ao cliente, e eu creio que todos escutam muito disso, da importância do cliente em todas as empresas. Avançando pouco mais, e já estou mais cerca da cada fim para abrir as dúvidas acá, queria comentar de que todo isso se organiza também nessas organizações ágiles, como se diz, ¿no? Hoje, creio que cada vez mais está claro essas tendências que temos. Temos uma necessidade muito forte hoje de conseguir oferecer este entorno de rápida evolução. Creio que a pandemia define isso claramente, não há muito mais que falar sobre isso. Outros pontos que queria deixar como tendências: a introdução constante de tecnologias disruptivas, ¿no? Hoje, por exemplo, você pode sacar fotos com drones de uma obra e fazer o acompanhamento, o monitoreio da evolução do cronograma por foto. No ambiente de agro também é incrível. Hoje eles conseguem com fotos identificar que tipo de planta que há em um ponto, se há alguma erva daninha, né, algo malo. Por el color conseguem identificar se há alguma plaga, alguma enfermidade em la planta, né? Conseguem fazer a medição da produtividade, conseguem definir a quantidade de água que vai poner a las pessoas solamente com base em fotos, né? Conseguir ter esta mirada muito ampla de como conseguir entregar valor
a través de la tecnología. Dejo un poco para ustedes reflexionarem sobre eso, ¿sí? Y acá, avanzando un poco más, tenemos la digitalización, que creo que es un tema muy fuerte hoy para todos, y también toda la nueva guerra de talentos, ¿no? Cada vez más hay una guerra, en verdad, de tener los mejores profesionales dentro de las empresas. Y todo eso, de alguna forma, nos conecta como las organizaciones cada vez salen de un concepto más de máquinas, de burocracia, una jerarquía top-down, y esos CEOs, y todo muy detallado, los procesos, todo. Sale desse modelo muito máquina, muito estruturado, para um modelo mais como organismo, ou seja, com variações. Às vezes necessitamos fazer câmbios rápidos, funções são flexíveis. Hoje eu sou diretor, amanhã eu sou um analista de um projeto importante. Eu vou conectando todo isso e fazendo esta distinção de modelos. A importância das cajas, das linhas, ou seja, eu sou diretor, tenho uma posição, um rol. Isso não é mais importante, é muito mais el enfoque del resultado, né? As pessoas estão muito involucradas e muito conectadas com o enfoque por el resultado. E tudo isso se cambia muito a liderança, também. O liderazgo é natural cambiar, né? Para que se pueda fazer essas entregas. Então, cada vez mais temos esses conceitos. Nós vamos falar muito dos conceitos de Management 3.0, né? Que é cambiar do modelo de comando e controle para esta visão, onde o empoderamento das pessoas que é mais natural, que eles tenham o desafio, a meta de entregar o resultado e que seja muito prático. E temos que encontrar um meio de organizar tudo isso e a realidade nos permite. Há muitos controles de como expandir isso de um grupo pequeno para grupos grandes. Vamos a trabalhar um pouco disso no conceito do taller que vamos a trabalhar, do curso que vamos a fazer em verdade de Scrum. E todo isso se aplica porque creio que não há como cambiar. Não consigo imaginar hoje uma empresa volver a ser um plano estratégico de 2, 3 anos e quedar tranquila que todo vai funcionar e que não vai ter cambios. Eu creio que hoje em dia é como a pandemia, trabalhamos com visão de 3 meses, temos que fazer ajustes grandes e a todo momento e temos que estar preparados para isso, por isso que a realidade vem com esta demanda. Para pôr um pouco mais de enfoque sobre estes cambios e afetando também a vida de vocês, eu vou acá compartilhar um vídeo. Eu vou só parar de compartilhar e cambiar novamente acá para compartilhar. É um vídeo que habla de isso, habla de estes cambios e é interessante porque ele nos pergunta por que nós não podemos ter dentro do dia a dia um impacto nesta realidade. Eu vou acá compartilhar o vídeo rapidamente, só tenho que pôr para que vocês possam ter acá a informação do sonido. Só vou configurar acá para que possam escuchar. Perfecto. Yo voy a poner acá el video y ahí pido para ustedes mirarem con atención. Es muy corto, pero es muy interesante. Y miren si eso impacta en la vida de ustedes en el momento actual. Domingos de reflexión. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros
que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? Qué interesante reflexión, ¿no, mis amigos? Y miren que eso puede nos generar una presión, una provocación de decir, tenemos que hacer algo, el mundo está mucho peor, pero por otro lado también podemos mirar que van a venir los vientos, esos vientos de globalización, de tecnología, van a llegar, no hay cómo evitar a ellos, pero nosotros tenemos la oportunidad acá de hacer algún ajuste, que tal vez sea de pensar, yo puedo crear defensas contra fortalezas contra todos esses vientos. Tal vez funcione por um tempo, pero tal vez não. Pero piensen por outro lado, ¿por que não genero molinos? ¿Por que não aprovecho esta oportunidade de criar molinos, de ser agentes del cambio para todo isso, dentro de las empresas de ustedes, en la familia de ustedes, en las universidades onde estão conectados, em grupos de voluntários, de projetos sociais, vocês podem ser estes agentes de cambio. Então, dejo para vocês um pouco desta reflexão. Acá, já seguindo por las conclusiones, sugiro que depois vocês escriban los conocimientos adquiridos, ¿no? ¿Qué cambió en ustedes con base en toda esta sesión y cuál compromiso van a asumir a la vida de ustedes? Y como la última actividad que quería hacer con ustedes es pedir para ustedes, pues estamos lejos, en verdad yo estoy acá en São Paulo, en Brasil, por ahora por conta de la pandemia, pero miremos que mismo lejos, ahora nos conectemos y pediría a ustedes que cierren los ojos, todos por favor, cierren los ojos y con los ojos cerrados, pido a ustedes que imaginen una escena. Imaginen una escena de un niño de 11 años. Este niño está mirando una tele en una casa muy sencilla, en una ciudad llamada Guarulhos, muy cerca acá del aeropuerto de Guarulhos, el aeropuerto cerca de São Paulo, y un área muy sencilla de la ciudad, una casa muy sencilla. Este niño de 11 años mira esta tele. En la tele pasa monumentos, edificios de varias partes del mundo, y este niño mira todo eso, pero tan lejos de la vida de él, que parece ser de otro mundo, de otro planeta. Pueden abrir los ojos y ahora imaginen este mismo niño acá con ustedes haciendo una charla. Piensen al respecto, si ustedes no conocen algún vecino, un familiar, alguien cerca de ustedes que tiene un niño con un gran potencial, pero una gran dificultad de poner esto en desarrollo y conseguir avanzar. Pediría a ustedes si podemos tener ahora el compromiso de cada uno de ustedes apoyar a por lo menos un niño. Ojalá este niño pueda cambiar la vida de él, la familia de él y del mundo. Muchas gracias, amigos. Encantado. Perfecto, mis amigos. Muy encantado acá por la oportunidad de estar acá con ustedes. Tenemos acá el espacio para preguntas, ¿no? Creo que también hay un espacio acá también para que queden con informaciones acá sobre el curso de capacitación que vamos a hacer. Yo voy a dictar acá con la Instituto para la Calidad con ustedes. La idea realmente es que usted tenga la oportunidad de participar en el aprendizaje de esos conceptos que estamos. Es mucha práctica, ustedes van a hacer los procesos del Scrum, pero más que eso es poner en práctica este concepto de generar entregas usando el proceso, también todos los conceptos, cómo organizar los productos. Es la idea que sea muy práctico. Eso se aplica a la empresa, al negocio de ustedes, también a si quieren emprender como generar un negocio o si quieren solamente desarrollarse como un agente de cambio en el servicio de ustedes. Les comento que puede ser cualquier área. Hay personas de tecnología, pero hay personas de construcción civil, de marketing. Cualquier área creo que puede aprovechar estos conceptos y adaptarse mejor a todo eso, ¿sí? Acá me comentan un poco más de la charla, ¿sí? Y yo voy a abrir acá las preguntas, caso alguien tenga alguna pregunta, algún punto que quieran comentar, también algún feedback, estamos acá atentos. Si tengan también alguna duda sobre el curso, estoy acá disponible también para sacar las dudas. Espero que tengan aprovechado un poco, a los que tal vez no tengan más condiciones de quedar con nosotros acá, queden tranquilos. La idea es tener esta conversación acá fluida. Y me pongo acá a disposición y ojalá que ustedes tengan la oportunidad de estar en el curso con nosotros. Creo que van a ser algunas horas muy interactivas. Normalmente tienen un buen feedback de las personas que participan. Realmente consiguen entender este cambio de mentalidad. Y lo que puedo decir es que más que mirar el proceso, y eso se mira tal vez más rápido en Internet, es cómo eso puede aplicar en la vida de ustedes
y eso puede generar un gran impacto a todos. Entonces piensen en eso no solamente como un proceso, pero mucho más como una mentalidad, como un cambio de mentalidad para este nuevo modelo y que permita la agilidad en los negocios. Tengo una pregunta acá de Marco Yassa. ¿Cómo saber cuándo es mejor aplicar Scrum o metodologías tradicionales o ambas? Me encanta esta pregunta. Yo creo que no hay una bala de plata, en verdad. Hay situaciones donde se aplica uno más o otra. Lo que tengo de experiencia es que normalmente, cuando hablamos del nivel más bajo posible, nivel del equipo, el modelo ágil normalmente funciona muy bien porque es más fácil tener la gestión por el modelo ágil, porque ponemos más comprometimiento, el compromiso a las personas es más natural. Conforme necesitamos, às vezes, ter mais controle, hacemos más de las metodologías tradicionales. Un ejemplo, por ejemplo, que comento es, voy a poner un satélite de un proyecto de 2, 3 años. La agilidad puede ser parcial, puede usar, pero no puedo imaginar que voy a controlar todo un proyecto en un modelo ágil de un envío de satélite. O sea, yo tengo que tener preocupaciones con riesgo, con otras situaciones, tengo que tener un poco más de organización, de plan, y eso viene con las metodologías tradicionales. Entonces, depende mucho de las situaciones. Ahora, por ejemplo, se tengo uma startup, um empreendimento totalmente inovador, o modelo ágil talvez seja o mais prático, porque eu não consigo planear a empresa em 2, 3 anos, consigo mais ou menos mirar 3 meses, né? Que é a plata, o dinheiro que tenho hoje em caja para um fluxo de caja básico. Então, você tem que generar entregas muito rápidas que já generem valor para poder avançar. Então, nesse caso, por falta de previsão, eu trabalho mais com a agilidade. Não sei se contestei bem, Marco, mas a ideia é ter essas situaciones. A veces es mejor una, a veces la otra, pero depende mucho de la situación, del equipo también, de la maturidad del equipo. Por ejemplo, ahí ya se habla de equipos que tengan un avance tan fuerte en el modelo de Scrum que siguen por otros caminos. Un ejemplo es el Kanban. No sé cuál ustedes ya escucharon. No hablo del cuadro Kanban, hablo del método, del concepto, ¿no? De la aplicación del proceso Kanban, que es como una, sí, no es bien un avance, pero es como un próximo paso después que se hace, tiene una buena madurez en el Scrum, se puede seguir, por ejemplo, una línea de cuál es la gran diferencia, solo para simplificar. El Kanban no trabaja con interacciones por periodo. Entonces, imagina que tengo los sprints, ¿no? de Scrum de 2 semanas, por ejemplo. En el Kanban, yo no tengo más necesidad de hacer a cada 2 semanas, porque ya estoy con un ritmo tan fuerte, tengo una claridad muy fuerte de lo que tengo que hacer, que no necesito esperar 2 semanas para terminar una interacción. ¿Me explico? Yo voy a entrar en un ritmo y eso está más conectado con el concepto del Lean, de la mejora continua. Pero dejo un poco para hablar después en el curso, con más un poco. Estoy mirando acá si encuentro más alguna pregunta. Acá me dice, en reflexión podemos cambiar la vida de un niño. Sí, muy interesante, me encanta mucho esta reflexión, es un trabajo que yo hago. Por curiosidad, no hablamos mucho en el curso, pero dejo acá como información. Lo que hice al final é uma técnica chamada storytelling, contar histórias. Aí todo um modelo, né, uma técnica que se usa. Eu vengo já várias vezes que hago isso, por isso que vou conseguindo melhorar um pouco mais a aplicação, pero dejo por curiosidade para vocês também lo que se pode fazer, ¿sí? Estou mirando se tenho mais alguma pergunta acá anterior, creio que não. E me pergunta acá, capacitam para agentes de câmbio. Sou sincero dizer que el agente de cambio tiene que tener esta madurez de poder hacer los ajustes, ¿no? Cambiar las empresas. Nosotros preparamos a ustedes con eso. Soy sincero decir que el curso no es específico para eso en sentido de, por ejemplo, se piensa en agilidad. Hay modelos, por ejemplo, el SAFe, no sé cuál ustedes ya escucharon, que es un concepto de cómo hacer el framework de la agilidad, cómo hacer la evolución. Entonces, imagina que quiero cambiar una empresa de 3.000 empleados. ¿Cómo hacer eso? Entonces, el SAFe, por ejemplo, tiene un modelo para quien es de PMI, hay otro que es el Disciplina Agile, una empresa que PMI compró, y ahí tiene soluciones para hacer eso, y ahí tiene toda una evolución, empiezas cambiando un equipo, después tiene el concepto del Agile Coach, ¿no? Que es como una mentoría, como una preparación, después transformamos las entregas ellos usan el término de trenes, imagina que tengo trenes que conectan varias áreas, entonces tengo 10 áreas de tecnología, que hacen parte de la solución. Tengo que conectar todas esas en un tren que va a tener varias soluciones. Entonces, todo eso genera mucho más complejidad y no entramos mucho en este detalle de toda esta complejidad de crecimiento. Hay certificaciones, hay conceptos así, pero lo que trabajamos muy fuertemente es la mentalidad para que sean agentes de cambio. ¿Cuáles son las dificultades y cómo después que ustedes aplican en la práctica, en el curso,
cómo pueden apoyar en la empresa de ustedes, en el equipo de ustedes y hacer agentes de cambio para el equipo de ustedes, la empresa de ustedes. Les comento que, como expliqué, hay varios otros niveles, ¿no? Por ejemplo, para hacer un cambio en una empresa muy grande, como de 2.000, 3.000 empleados, hay mucho más necesidad de conocimiento, de proceso, pero la idea es ser el punto de lanza para que puedan empezar, ¿sí? Acá me dice cómo crear equipos y realizar las distribuciones por rol. Y en camino en su experiencia lo has ido cambiando. Sí, tal vez algunos puntos que comento es que la figura del Scrum Master que teníamos muy fuerte antes, creo que de alguna forma es un facilitador que cada vez más las funciones de él cambian para el equipo. O sea, cada vez más ponemos más responsabilidad para el equipo, para que sean facilitadores naturales del trabajo, entonces como direccionadores y que cada uno esté de alguna forma responsable también por sacar los temas y conseguir avanzar. Y creo que la figura del Product Owner, que eso sí es muy marcada y que ayuda mucho en ese concepto de definir lo que tiene que hacer. Son las dos figuras más marcadas, ¿no? En el Scrum, por ejemplo, y el otro son los equipos, son las personas que entregan el valor, ¿sí? Acá me preguntan, ¿cómo puedo evaluar el nivel de madurez de la organización antes de proponer un cambio en torno a la implementación de metodologías ágiles? Yo creo que un punto muy natural, y soy muy sincero en decir, es, hay un punto de dolor. O sea, si la empresa está generando las entregas, los resultados están positivos, ustedes sienten que estás avanzando bien, yo sinceramente decir, tal vez no necesiten cambiar porque funciona bien, encontrar una forma que todo funcione. Ahora, por ejemplo, si, como pasó por la pandemia, tuvieron muchas necesidades de cambio, tuvieron la sensación que perdieron dinero porque enfocaron en algunas cosas que tal vez no avanzaron, né? Proyectos que tenían un plan muy pesado, muy largo, y tuvieron que cancelar. O sea, todas esas son situaciones que demuestran que tal vez tengan una necesidad de metodologías ágiles. Soy sincero en decir que no es necesario hacer una revolución, no es necesario cambiar todo de una vez, pero empiece con una celda, una área, un equipo que tenga una oportunidad, tenga tal vez un desafío más específico, mire si funciona bien, genere una experiencia ya, después va a seguir un poco más, crie un plan de crecimiento, ¿no? No es solamente capacitar todos y todo va a quedar bien, no es así. Entonces, son mucho de un buen consultor, un buen facilitador, seguramente puede apoyar mucho a ustedes, ¿sí? Acá me dicen sobre procesos administrativos del sector público, ya que en los mayoría son muy complejos. Es curioso porque yo trabajé en Perú, justo en la área sería la Secretaría se habla de innovación, de transformación digital, y ellos estaban con, no sé si ustedes deben tener alguna vez algún contacto con eso, que es el gobi.p. Es un objetivo, ¿no? Del gobierno de Perú de poner todos los servicios debajo de esta misma estructura. Entonces yo participé con ellos, fui consultor del servicio de ellos de agilidad. Entonces tenían dos equipos que hacían agilidad. Yo estaba trabajando con ellos para expandir este uso y también hice algunos assessments, o como serían algunas revisiones de cómo hacer. Lo que puedo decir básicamente sobre el sector público, tienen que entender que es un poco distinto del sector privado, ¿no? Las orientaciones, a veces una métrica, alguna forma como hace, tiene que ser distinta, pero el objetivo en general es lo mismo, es entregar valor, ¿no? De una forma, por ejemplo, en el sector público normalmente no se mira la ganancia, ¿no? Generar más ingresos, pero es generar más exposición. Entonces, es una forma de medición distinta, pero se puede generar entregas también con agilidad, con base en eso. Acá, no sé cómo estamos con el tiempo, me parece que estamos contestando bien acá las preguntas, no sé si tiene alguna duda, dejo también un poco para, si quieren aprovechar el curso también, y así podemos sacar mucho más aplicado todo eso, ¿no? Lo que estamos comentando acá, pero dejo acá también con más informaciones. Mis contactos después ustedes pueden mirar en la Católica, ¿no? Mi nombre es Enrique Mariano, también pueden me encontrar fácilmente en LinkedIn, y ahí cualquier cosa necesiten, alguna consulta extra, estoy acá disponible y es un placer para mí poder apoyar a ustedes. Sí, Giselle. Acabo de compartir acá mi LinkedIn, voy a poner acá en el chat, así también se necesitan de alguna información. Creo que no te escuchamos, si no soy yo. Ah, Enrique. Ahora sí, ahora te escuchamos. Puedes hablar.
Indicarles a todos los participantes que Enrique va a ser el especialista que va a dictar el curso que está iniciando este 9 de marzo. Les vamos a compartir a todos la información. Y Enrique ya nos está moviendo. Perfecto. Yo voy acá para de compartir só para no estar acá. Y acá, como se comentó, me pongo a disposición que pueda apoyar a ustedes, pues mi LinkedIn acá en el chat también, si necesitan de alguna información, tengan alguna inquietud. Me encantaría tener la oportunidad de seguir con estas discusiones. Creo que tenemos mucho que hablar sobre la agilidad. Lo que puedo añadir de valor es eso, ¿no? Mi experiencia sí, por este proyecto en 3 continentes, trabajo acá. Estoy como director acá en una consultora acá en Brasil también, que trabajamos mucho con la agilidad, con el concepto del Lean, y estamos cada vez más desarrollando estos conceptos acá. Entonces tengo mucha experiencia práctica, por eso que vine acá, y el curso, la idea es que sea práctico, que ustedes tengan la oportunidad realmente de vivenciar y aplicar en la realidad las sesiones. Me pongo acá a disposición, no sé si tenga más algún punto, Gisela, que pueda apoyar a ustedes. Enrique, como te decía, esto sería todo y ya les compartimos a nuestros participantes alguna otra consulta. Perfecto. Entonces, muchas gracias más una vez, amigos. Gracias por la atención, por el interés. Y nos pongamos a disposición entonces. Un gran abrazo y encantado por conocer a ustedes, mismo que virtual. Gracias, amigos.